Una vendedora en CDMX vio un ángel gigante y al día siguiente su deuda fue perdonada. Hola, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este testimonio que cambiará tu forma de ver el poder de Dios en los momentos más desesperantes. Deja tu like si crees en los milagros y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. En el corazón palpitante de la Merced, donde el amanecer llega acompañado del rugido de los camiones de carga y el grito de los comerciantes que anuncian sus mercancías, María Salgado abría los ojos cada mañana con el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía 42 años y llevaba 17 vendiendo frutas y verduras en el mismo puesto que había heredado de su madre, un pequeño espacio de 3 metros cuadrados que era su único patrimonio y su única esperanza de supervivencia. Su rostro moreno, curtido por años de sol inclemente y noches de desvelo, reflejaba la dureza de una vida que había conocido más penas que alegrías. Sus manos, agrietadas por el agua fría y manchadas por la tierra de las verduras, temblaban ligeramente cada vez que contaba las pocas monedas que le quedaban al final del día. Porque María cargaba un secreto que la consumía por dentro como un cáncer silencioso. Debía 300,000 pesos a don Ramón Herrera, el prestamista más temido de todo el mercado. La deuda había comenzado 3 años atrás, cuando su esposo Miguel había sufrido un infarto fulminante, que lo dejó postrado en una cama de hospital durante 4 meses. Los médicos del Seguro Social habían hecho lo que pudieron, pero Miguel necesitaba medicinas caras, estudios especializados, tratamientos que el sistema público no cubría. María había agotado todos sus ahorros, había empeñado las pocas joyas que tenía, había pedido prestado a familiares y amigos hasta que ya nadie más le quiso ayudar. Fue entonces cuando don Ramón apareció en su vida como una solución desesperada. Era un hombre de 55 años, gordo como un cerdo cebado, con ojos pequeños y crueles que brillaban con la avaricia de quien se alimenta del dolor ajeno. Usaba cadenas de oro gruesas que colgaban sobre su panza prominente, anillos en todos los dedos, y siempre andaba acompañado de 2 tipos enormes que no necesitaban decir palabra para infundir miedo. «No se preocupe, señora María», le había dicho con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Yo la voy a ayudar. 50,000 pesos para los gastos de su esposo. Nada más me paga 5,000 cada mes, y en poquito tiempo queda libre». Lo que no le dijo era que esos 5,000 pesos mensuales eran solo los intereses y que el capital original nunca disminuía. Lo que no le explicó era que cada mes que no pudiera pagar completo, la deuda crecería como una bestia hambrienta que se alimenta de la desesperación. Miguel había muerto 6 meses después, no por falta de medicinas, sino porque su corazón ya no pudo más con tanto sufrimiento. María lo veló en su casa, sin dinero para un funeral digno, mientras los vecinos del barrio llevaban flores del mercado y rezaban el rosario en voz baja. Esa noche, arrodillada junto al ataúd prestado, le había susurrado a su esposo: «Perdóname, mi amor, no pude salvarte. Ahora no sé ni cómo voy a salvarme yo». Desde entonces, cada día era una batalla perdida de antemano. María trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, vendiendo chiles, jitomates, cebollas, quelites, todo lo que las amas de casa necesitaban para hacer de comer. Pero por más que trabajara, por más que ahorrara cada centavo, nunca lograba juntar los 5,000 pesos mensuales que don Ramón exigía. Y cada mes que pasaba, la deuda crecía. 300,000 pesos que se habían vuelto una montaña imposible de escalar. Don Ramón no era paciente. Cada 15 días aparecía en su puesto con sus 2 guaruras, y el espectáculo siempre era el mismo. Se paraba frente a las verduras de María, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón ajustado, y hablaba en voz alta para que todo el mercado lo escuchara. «Ya tienes mis 5,000, María, porque el tiempo se está acabando, ¿eh? No vayas a creer que porque eres mujer te voy a tener consideraciones especiales». Sus palabras goteaban amenaza como miel venenosa. «Ya sabes lo que les pasa a los que me quedan a deber. ¿O quieres que les pregunte a los vecinos qué fue de Toño el carnicero?» María bajaba la cabeza,
sintiendo las miradas de todos los comerciantes clavadas en ella como puñales. Algunos la veían con lástima, otros con el morbo de quien disfruta del espectáculo de la desgracia ajena. Todos sabían lo que había pasado con Antonio. Una madrugada había aparecido colgado de un poste de luz con un letrero que decía: «Esto les pasa a los que no pagan sus deudas». La policía había dicho que fue suicidio, pero en el mercado todos sabían la verdad. «Don Ramón, por favor», suplicaba María con voz quebrada, «dame un poquito más de tiempo. Las ventas han estado muy malas. La gente ya no tiene dinero. Pero te prometo que...» «Promesas, promesas», la interrumpía don Ramón con una risotada cruel. «De promesas está empedrado el infierno, María. Yo no vivo de promesas, yo vivo de dinero contante y sonante». Se inclinaba sobre el puesto, tan cerca que ella podía oler su aliento agrio que apestaba a cerveza y cigarro. «Tienes un mes más. Si para el 30 de noviembre no me pagas todo completo, te vas a arrepentir de haber nacido. Y no nada más tú, sino también esa muchachita tuya». El corazón de María se paralizaba cada vez que mencionaba a Lupita, su hija de 16 años. Era lo único bueno que le quedaba en la vida. Una niña hermosa e inteligente que estudiaba la preparatoria con becas y sueños de algún día ser enfermera. Lupita no sabía nada de la deuda. María se había encargado de ocultárselo, pero últimamente ya no podía evitar que notara las ojeras, el nerviosismo, las noches en vela. «Por favor, don Ramón», le decía María con lágrimas en los ojos. «A mi hija déjela fuera de esto. Yo soy la que le debe, no ella». «Ah, ¿no? Pues entonces consigue el dinero, porque el tiempo se te está acabando». Don Ramón se alejaba riéndose, seguido por sus dos matones, dejando a María temblando entre sus verduras marchitas. Era el 28 de noviembre cuando todo cambió. María había pasado la noche anterior haciendo cuentas y más cuentas en un cuaderno gastado, sumando y restando las pocas monedas que tenía ahorradas en una lata de Nescafé escondida debajo de su cama. Por más vueltas que le diera, no llegaba ni a 50,000 pesos. Le faltaban 250,000 pesos que no tenía, que no podía conseguir, que no existían en su mundo de pobreza y desesperación. Esa madrugada, mientras preparaba la mercancía para llevar al puesto, se detuvo frente al pequeño altar que tenía en su cuarto. Era una mesa cubierta con un mantel bordado que había hecho su madre, donde tenía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una veladora siempre encendida, y la foto de Miguel el día de su boda, cuando todavía tenían esperanza de un futuro mejor. Se arrodilló sobre el suelo frío de cemento, sintiendo cómo las rodillas se le clavaban dolorosamente en el piso, y comenzó a orar con una desesperación que le salía del alma como un grito silencioso. «Jesucito Santo, ya no sé qué hacer. Mañana viene don Ramón por su dinero y yo no lo tengo. He trabajado como burra, he hecho todo lo que he podido, pero no me alcanza. Te pido por favor que me ayudes, no por mí, sino por mi Lupita. Ella no tiene la culpa de nada. No dejes que le pase algo por mis errores». Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de sal y amargura. «Sé que he sido una mala cristiana, que he dejado de ir a misa porque ya no tengo ni para el diezmo, pero tú sabes que mi corazón te pertenece. Si hay que castigar a alguien, castígame a mí, pero protege a mi niña». Oró durante 1 hora, hasta que la luz del alba comenzó a filtrarse por la pequeña ventana de su cuarto. Cuando se levantó, se sentía vacía, como un costal sin frijoles. No había experimentado ninguna revelación divina, ninguna voz del cielo, ningún mensaje de esperanza. Solo el silencio frío de una madrugada más en su vida de sufrimiento. Llegó a su puesto a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 17 años. Acomodó los chiles, puso las cebollas en costales, ordenó las verduras por colores y tamaños. Pero algo extraño estaba pasando. Conforme avanzaba el día, las ventas fueron excepcionalmente buenas. Una señora le compró 5 kilos de jitomate. Un restaurantero se llevó 2 costales de cebolla. Una muchacha joven compró verduras para toda la semana. Al mediodía, cuando contó las monedas que llevaba ganadas, María no podía creer lo que veía en sus ojos. Tenía más dinero del que había ganado en todo un mes. Era como si la gente hubiera enloquecido comprando verduras.
como si una mano invisible estuviera dirigiendo a los clientes hacia su puesto. Pero aún así, con toda esa venta milagrosa, apenas tenía 120,000 pesos. Le faltaban 180,000 para completar los 300,000 que le debía a don Ramón. Y mañana era el último día. Esa noche, después de cerrar el puesto y contar hasta el último centavo, María regresó a su casa con el corazón dividido entre la gratitud por las ventas del día y la desesperación por lo que sabía que vendría. Lupita estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina, rodeada de libros y cuadernos, con esa concentración hermosa que tienen los jóvenes cuando todavía creen que el mundo les pertenece. «¿Cómo te fue hoy, mamá?», le preguntó sin levantar la vista de sus apuntes. «Bien, mijita, muy bien». María se sentó a su lado y le acarició el cabello negro y brillante que había heredado de su padre. «¿Y a ti? ¿Cómo van los estudios?» «Pues ahí, batallando con la química, pero ya casi salgo de vacaciones». Lupita finalmente alzó los ojos y vio el rostro preocupado de su madre. «¿Estás bien, ma? Te veo muy cansada últimamente». María forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo es el trabajo, mi amor. No te preocupes por tu vieja. Mejor sigue estudiando, que tú sí vas a ser alguien importante en la vida». Pero por dentro María se estaba desmoronando como un edificio viejo al que le quitan los cimientos. Sabía que era muy probable que esa fuera una de las últimas noches que pasaría tranquila con su hija. Sabía que don Ramón no era de los que hacen amenazas vacías. Sabía que al día siguiente su mundo podría desplomarse para siempre. Se acostó sin cenar, con el estómago cerrado por la angustia y el corazón latiendo como tambor de guerra. Intentó rezar, pero las palabras se le atoraban en la garganta como piedras. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara cruel de don Ramón y los ojos sin alma de sus matones. Era casi medianoche cuando finalmente se quedó dormida, agotada por tanto sufrimiento. Y fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. María despertó en medio de la madrugada con una sensación extraña, como si alguien la hubiera llamado por su nombre. Su cuarto pequeño estaba sumido en la oscuridad habitual, pero había algo diferente en el aire, una especie de electricidad que le erizaba la piel y le aceleraba el corazón. Se incorporó en la cama frotándose los ojos, pensando que tal vez había sido un sueño o el ruido de algún gato peleando en la azotea. Pero entonces lo vio. En la esquina de su cuarto, junto al ropero viejo que había pertenecido a su madre, había una luz dorada que pulsaba suavemente como el latido de un corazón celestial. Al principio pensó que era el reflejo de algún farol de la calle, pero la luz crecía y se intensificaba, llenando poco a poco toda la habitación con un resplandor cálido que no lastimaba los ojos, sino que los consolaba, y de esa luz emergió la figura más imponente que María había visto jamás. Era un ángel gigantesco, tan alto, que su cabeza casi tocaba el techo de concreto del cuarto. Su presencia era tan poderosa que el aire mismo parecía vibrar a su alrededor. Sus alas, enormes y majestuosas, se extendían de pared a pared, cubiertas de plumas que brillaban como si estuvieran hechas de oro líquido y luz de luna. Su rostro era hermoso pero terrible, con una belleza que no pertenecía a este mundo, con ojos que parecían contener toda la sabiduría del universo y toda la compasión del cielo. Vestía una túnica blanca que fluía como agua pura, ceñida por un cinturón dorado que resplandecía con piedras preciosas que María no sabía nombrar. En su mano derecha sostenía un pergamino enrollado, sellado con un sello de cera dorada que tenía grabado el símbolo de una cruz rodeada de rayos de luz. María no podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera respirar. El miedo y el asombro se apoderaron de ella como dos fuerzas opuestas que la paralizaban completamente. Sus manos se aferraron a las sábanas como si fueran lo único real en un mundo que de pronto se había vuelto completamente imposible. El ángel la miró con esos ojos infinitos, y cuando habló,
Su voz resonó en la habitación como el sonido de muchas aguas, como el rugido suave de una cascada celestial que calmaba el alma y llenaba el corazón de una paz inexplicable. María Salgado, dijo, y el sonido de su propio nombre pronunciado por esa voz divina hizo que se le saltaran las lágrimas. No temas, soy Gabriel, mensajero del Altísimo, y he sido enviado para traerte una palabra del cielo. María intentó hablar, intentó preguntar si estaba soñando, si se había vuelto loca, si esto era real o si era una alucinación producida por tanto estrés y tanta desesperación. Pero su voz se había perdido en algún lugar entre el terror y la admiración. Gabriel extendió su mano libre hacia ella y un viento suave llenó la habitación, un viento que olía a flores que no existían en la tierra, a perfumes que nunca había percibido, a algo que solo podía describir como el olor mismo del paraíso. El Señor ha escuchado tu oración, María, ha visto tus lágrimas y conoce tu aflicción. Has trabajado honestamente, has amado con pureza, has guardado la fe aún en medio de la tribulación más grande. Y ahora, en tu hora más oscura, Él no te abandonará. El ángel desplegó el pergamino que llevaba en su mano, y el papel brilló como si estuviera hecho de luz sólida. En él, escrito con letras doradas que parecían moverse y danzar, había palabras en español que María podía leer claramente. Por decreto celestial, queda cancelada toda deuda contraída por María Salgado con Ramón Herrera. Lo que fue atado en la tierra por la necesidad, queda desatado en el cielo por la misericordia. Que ningún hombre reclame lo que Dios ha perdonado. Firmado, el que es, el que era y el que ha de venir. María parpadeó varias veces, creyendo que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero las palabras seguían ahí, brillando con una luz propia, grabándose en su memoria como si fueran escritas con fuego sagrado en las tablas de su corazón. ¿Pero cómo? Finalmente logró susurrar con una voz que parecía venir de muy lejos. ¿Cómo va a creer don Ramón que mi deuda está cancelada? Él no va a aceptar un papel que diga que Dios me perdonó la deuda. Gabriel sonrió, y su sonrisa era como el amanecer después de la noche más larga del año. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, María. Él puede usar las cosas más simples para confundir a los sabios y las cosas más débiles para avergonzar a los fuertes. Mañana, cuando despiertes, encontrarás una copia de este documento junto a tu cama. Llévala contigo cuando don Ramón vaya a cobrarte. Confía en el Señor y verás su salvación. ¿Pero y si no funciona?, preguntó María, luchando entre la fe y el miedo que se disputaban su corazón. ¿Y si don Ramón se enoja más y nos hace daño a mí y a Lupita? El rostro del ángel se volvió serio, con una seriedad que contenía toda la autoridad del cielo. María, ¿acaso el Dios que dividió el mar rojo no puede dividir las deudas de un prestamista? El que multiplicó los panes y los peces no puede multiplicar tu fe para que confíes en él. Don Ramón Herrera puede ser poderoso entre los hombres, pero ante el poder de Dios no es más que polvo en el viento. El ángel se acercó más a ella, y su presencia llenó completamente la habitación con una luz tan brillante que las paredes parecían desaparecer, como si el cuarto se hubiera convertido en una extensión del cielo mismo. Escucha atentamente, María. El Señor no solo va a cancelar tu deuda, va a restaurar todo lo que has perdido en estos años de sufrimiento. Tu negocio prosperará como nunca antes. Tu hija terminará sus estudios y se convertirá en la enfermera que sueña ser. Y tú encontrarás paz en tu corazón, esa paz que has perdido desde que Miguel partió a la casa del Padre. María sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero no era dolor, sino liberación. Era como si una presa gigantesca que había estado conteniendo años de tristeza y desesperanza, finalmente se hubiera resquebrajado, permitiendo que un río de esperanza corriera libre por su alma. ¿Por qué yo, Señor?, preguntó entre lágrimas que ahora eran de gratitud y no de dolor. ¿Por qué me eligió a mí para este milagro? Yo no soy nadie especial. Soy solo una mujer pobre que vende verduras. Gabriel extendió sus alas enormes, y por un momento María tuvo la sensación de estar cobijada por la sombra protectora del Todopoderoso mismo.
Precisamente por eso, María, porque en tu humildad has encontrado gracia delante de Dios, porque en tu pobreza has sido rica en fe, porque en tu sufrimiento no has maldecido al cielo, sino que has seguido orando. El Señor no mira lo que miran los hombres. Los hombres miran las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El ángel comenzó a enrollar nuevamente el pergamino, y conforme lo hacía, su figura empezó a desvanecerse gradualmente, como si estuviera hecho de humo dorado que se dispersara con una brisa celestial. Recuerda, María, mañana encontrarás una copia de este documento junto a tu cama. Llévala contigo cuando don Ramón venga a cobrarte. No tengas miedo, no dudes. No permitas que la lógica humana te robe la fe. Dios cumple lo que promete, y lo que Él ha decretado en el cielo se cumplirá en la tierra. Espere, gritó María, extendiendo las manos hacia la figura que se desvanecía. ¿Cómo sabré que esto no fue un sueño? ¿Cómo sabré que realmente pasó? Gabriel sonrió una última vez antes de desaparecer completamente. Porque tu corazón ya no tiene miedo, María. Y cuando una mujer que ha vivido con miedo durante 3 años despierta sin miedo, es porque algo del cielo ha tocado su vida. La luz se desvaneció gradualmente, dejando el cuarto nuevamente en penumbras, pero el aire aún conservaba ese aroma celestial, esa sensación de que algo sagrado había estado ahí. María se quedó sentada en su cama durante largo rato, tocándose la cara para asegurarse de que estaba despierta, mirando la esquina donde había aparecido el ángel, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real? ¿Había sido un sueño tan vívido que parecía realidad? Se estaba volviendo loca por tanto estrés. Su mente racional luchaba contra lo que había visto, pero su corazón sabía con absoluta certeza que había estado en presencia de lo divino. Se levantó de la cama y encendió la luz. Todo en su cuarto estaba exactamente igual que antes: el ropero viejo, el altar con la imagen del Sagrado Corazón, la foto de Miguel sonriéndole desde la eternidad. Pero había algo diferente en ella. El nudo de angustia que había vivido en su estómago durante 3 años había desaparecido. El peso aplastante de la desesperanza ya no estaba sobre sus hombros. Por primera vez en años, María Salgado se sintió verdaderamente en paz. Se acercó al altar y se arrodilló frente a la imagen de Jesús. Pero ahora su oración no era de súplica desesperada, sino de gratitud profunda. Gracias, Jesucito Santo. No sé cómo ni cuándo, pero sé que vas a cumplir lo que me prometiste. Dame fuerzas para creer, dame valor para confiar y ayúdame a estar lista para el milagro que viene. Oró hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a pintarrajear el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados. Y cuando finalmente se levantó para prepararse para ir al mercado, algo llamó su atención. Ahí, sobre su cama, exactamente donde había estado durmiendo, había un pergamino enrollado con un sello de cera dorada. Sus manos temblaron cuando lo tomó. Era real, tangible, tan concreto como cualquier otra cosa en su mundo físico. Lo desplegó cuidadosamente, y ahí estaban las mismas palabras doradas que había visto en el sueño, o la visión, o como quisiera llamar a lo que había experimentado. Por decreto celestial, queda cancelada toda deuda contraída por María Salgado con Ramón Herrera. Lo que fue atado en la tierra por la necesidad queda desatado en el cielo por la misericordia. Que ningún hombre reclame lo que Dios ha perdonado. El documento estaba firmado con una firma que parecía estar hecha de luz líquida, y en la parte inferior había un sello oficial que ella no reconocía, pero que irradiaba una autoridad indiscutible. María abrazó el pergamino contra su pecho y lloró como no había llorado desde la muerte de Miguel. Pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de alivio indescriptible, de gratitud infinita, de fe renovada. Dios había escuchado su oración. El cielo había intervenido en su favor. Su pesadilla estaba por terminar. Ahora solo faltaba esperar a que don Ramón llegara a cobrar su deuda, y María ya no tenía miedo de ese momento, porque sabía que no estaría sola cuando llegara. El 26 de noviembre amaneció gris y frío en la Ciudad de México, con esa bruma espesa que se pega a los edificios como sudario
y hace que todo parezca más sombrío de lo normal. Pero María Salgado despertó con el corazón ligero como pluma, con una sensación de expectación que no había experimentado en años. El pergamino seguía ahí, sobre su mesa de noche, tan real como el día anterior, recordándole que lo que había vivido no había sido producto de su imaginación torturada por el estrés. Se bañó con el agua fría de siempre, se vistió con la misma ropa de trabajo que usaba todos los días, pero había algo diferente en su rostro. Sus ojos brillaban con una luz que no venía de este mundo, y su boca se curvaba en una sonrisa pequeña pero constante, como si supiera un secreto hermoso que nadie más conocía. Lupita se extrañó al ver a su madre silbando mientras preparaba el desayuno. Hacía años que no la escuchaba silbar. «¿Qué te pasa, ma? Te ves muy contenta hoy», le preguntó mientras comía sus huevos con frijoles. «Nada especial, mijita. Solo que tengo una buena sensación sobre este día», respondió María, guardando cuidadosamente el pergamino en su bolsa de mano. No había dormido nada después del encuentro con el ángel, pero se sentía más descansada que nunca. Llegó al mercado antes que de costumbre y acomodó su mercancía con especial cuidado, como si estuviera preparándose para recibir a un invitado importante. Los otros comerciantes la notaron diferente, pero no pudieron identificar exactamente qué había cambiado en ella. Doña Carmen, que tenía el puesto de pollos al lado del suyo, le comentó: «Te ves más joven hoy, María», como más aliviada. «Así me siento, doña Carmen, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima». Las horas pasaron con una lentitud desesperante. María atendía a los clientes, pesaba verduras, cobraba, hacía cambio, pero su mente estaba puesta en el momento que sabía que llegaría. Cada vez que veía una camioneta acercarse, cada vez que escuchaba pasos pesados en el pasillo del mercado, se tensaba esperando ver aparecer la figura corpulenta de don Ramón. Fueron casi las 2 de la tarde cuando finalmente llegó. María lo vio venir desde lejos, caminando con esa parsimonia arrogante que caracteriza a los hombres que se creen dueños del mundo. Venía flanqueado por sus 2 matones de siempre, el gordo y el flaco, como les decían en el mercado. Don Ramón vestía una camisa de seda azul que se veía ridícula estirada sobre su panza, pantalones de mezclilla caros y zapatos de cocodrilo que debían costar más de lo que María ganaba en 6 meses. Conforme se acercaban, el mercado se fue quedando en silencio. Los otros comerciantes fingían estar ocupados con sus mercancías, pero todos tenían los oídos bien puestos para escuchar lo que iba a pasar. Todos sabían que había llegado el día final para María Salgado. Don Ramón se plantó frente al puesto de verduras con las piernas abiertas y los brazos cruzados sobre su barriga prominente. Sus ojos pequeños y crueles recorrieron a María de arriba a abajo, como un carnicero que evalúa una res antes del sacrificio. «Buenas tardes, María», dijo con voz melosa que no ocultaba la amenaza subyacente. «¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Espero que muy bien, porque hoy es un día muy importante para los dos». «Buenas tardes, don Ramón», respondió María con una calma que la sorprendió a ella misma. Metió la mano en su bolsa y sintió el pergamino entre sus dedos. Era como tocar un pedacito del cielo. «Pues ya sabes para qué vengo, ¿verdad? Hoy se vence el plazo que te di. 300,000 pesos, completos, sin descuentos. Espero que no me vayas a salir con cuentos chinos de que no los tienes». Los matones se colocaron uno a cada lado de don Ramón, con esa pose amenazante que habían perfeccionado a través de años de intimidar gente. El gordo se tronó los nudillos con un sonido seco que resonó en el pasillo como advertencia. El flaco se acomodó la chamarra para que se viera la cacha de la pistola que llevaba en la cintura. María sintió cómo todas las miradas del mercado se clavaban en ella. Doña Carmen había dejado de picar pollo y fingía limpiar su tabla. Don Esteban, el de los chiles, simulaba acomodar sus productos, pero no perdía detalle de lo que pasaba. Hasta los clientes se habían detenido a presenciar el espectáculo, algunos con morbo, otros con genuina preocupación por lo que pudiera pasarle a la mujer que conocían desde hacía años. «La verdad, don Ramón», dijo María sacando lentamente el pergamino de su bolsa, «tengo algo que mostrarle».
Don Ramón soltó una carcajada que sonó como ladrido de perro rabioso. «Ah, sí, ¿qué me vas a mostrar? Tu acta de defunción. Porque si no son 300,000 pesos en efectivo, no me interesa ver nada de lo que puedas traer». María desplegó el pergamino con manos firmes, sin el menor temblor. La luz del mediodía que se filtraba por el techo de lámina del mercado hizo que las letras doradas brillaran con una intensidad que llamó la atención de todos los presentes. Varios comerciantes se acercaron discretamente para ver qué era lo que María estaba mostrando. «Esto es un documento oficial que cancela completamente mi deuda con usted», dijo María, con una voz clara que resonó en todo el pasillo del mercado. Don Ramón arrancó el pergamino de las manos de María con un movimiento brusco y violento. Sus ojos pequeños recorrieron las líneas escritas con letras doradas, y conforme leía, su expresión fue cambiando de burla a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a algo que parecía miedo. «¿Qué clase de broma es esta?», rugió, pero su voz había perdido parte de su seguridad habitual. «¿De dónde sacaste este papel ridículo? ¿En qué imprenta barata lo mandaste hacer?». «No es de ninguna imprenta, don Ramón. Es un documento oficial que cancela mi deuda». Don Ramón leyó nuevamente el pergamino, esta vez más lentamente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y el sudor empezó a perlarle la frente, a pesar de que el día no era particularmente caluroso. Había algo en ese documento que lo inquietaba profundamente, algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su ser como una amenaza real. «Esto es una estupidez», gritó, pero su voz sonaba más desesperada que enojada. «No existe ninguna autoridad que pueda cancelar las deudas que la gente tiene conmigo. Yo soy la única autoridad aquí». Pero mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. El pergamino en sus manos empezó a brillar con una luz dorada cada vez más intensa. No era el reflejo de la luz del sol, sino una luminosidad que venía del documento mismo, como si estuviera encendido por dentro. Los comerciantes que estaban cerca comenzaron a murmurar entre ellos, señalando el pergamino que resplandecía como una antorcha pequeña en las manos sudorosas de don Ramón. Algunos se persignaron instintivamente, otros se alejaron un poco, inquietos por lo que estaban presenciando. ¿Qué es esto?», balbuceó don Ramón, mirando el documento como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué clase de brujería es esta?». «No es brujería», respondió María con una calma sobrenatural. «Es la justicia de Dios». El gordo y el flaco se miraron entre sí con nerviosismo creciente. Habían intimidado a cientos de personas a lo largo de los años, pero nunca se habían enfrentado a algo así. El pergamino seguía brillando cada vez con más intensidad, y el aire alrededor de don Ramón parecía vibrar como si fuera atravesado por una corriente eléctrica invisible. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie en el mercado olvidaría jamás. Una voz profunda, resonante, que parecía venir del mismo pergamino, comenzó a hablar. No era la voz de ningún hombre, sino algo que sonaba como el rugido suave del océano, como el viento que sopla entre montañas, como el eco de algo infinitamente poderoso y antiguo. «Ramón Herrera, has oprimido a los pobres y has enriquecido con las lágrimas de los necesitados. Has cobrado intereses usurarios y has amenazado a las viudas y a los huérfanos. Pero hoy se cumple lo que está escrito. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ay de ustedes, los que devoran las casas de las viudas». Don Ramón dejó caer el pergamino como si le hubiera quemado las manos. El documento flotó en el aire por unos segundos antes de caer suavemente al suelo, donde siguió brillando como una brasa dorada. «No, no puede ser», gritó don Ramón retrocediendo varios pasos. Su cara había perdido todo el color y el sudor le corría por las mejillas como ríos salados. «Esto no está pasando. Esto no es real». Pero la voz continuó, ahora más fuerte, más imponente, llenando todo el mercado con su resonancia sobrenatural. «La deuda de María Salgado queda cancelada por decreto del Altísimo. Ni tú ni ningún hombre pueden reclamar lo que Dios ha perdonado. Y tú, Ramón Herrera, tienes hasta la puesta del sol de este día para devolver todo el dinero que has robado a los pobres de este mercado».
Porque si no lo haces, la justicia del cielo caerá sobre ti como cayó sobre los mercaderes del templo. El pergamino dejó de brillar gradualmente, pero el efecto de lo que había sucedido siguió resonando en el ambiente como el eco de un trueno. Todo el mercado había quedado en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos habían sido testigos de algo que desafiaba toda lógica, toda explicación racional. Don Ramón miraba el pergamino en el suelo con ojos desorbitados, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Sus matones habían retrocedido varios metros y lo miraban con expresión de pánico, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que trabajaban para alguien que había desafiado a fuerzas que estaban muy por encima de su comprensión. Esto es imposible, murmuró don Ramón con voz quebrada. Los documentos no hablan solos. La luz no sale de los papeles. Esto no puede estar pasando. María se agachó y recogió el pergamino del suelo. Cuando lo tocó, se sintió llena de una paz y una fortaleza que nunca había experimentado. Era como si el poder mismo de Dios corriera por sus venas. Don Ramón dijo con una autoridad que la sorprendió a ella misma: «Mi deuda con usted quedó cancelada. No le debo ni un peso, y si sé lo que le conviene, va a hacer lo que la voz le ordenó». Don Ramón la miró con una mezcla de terror y odio que hizo que varios comerciantes se acercaran instintivamente a María, formando una barrera humana entre ella y el prestamista. Por primera vez en muchos años, don Ramón Herrera no era la persona más intimidante en el mercado de la Merced. «Esto no se va a quedar así», logró articular finalmente, pero su voz sonaba hueca, sin la menor convicción. Yo no acepto. Esto no puede ser legal». «¿Legal?», preguntó doña Carmen, que había encontrado el valor para enfrentar al hombre que había aterrorizado al mercado durante años. «¿Quiere hablar de legal? ¿Y qué tiene de legal cobrar 5,000 pesos de intereses por un préstamo de 50,000? ¿Qué tiene de legal amenazar a las mujeres solas?». Otros comerciantes comenzaron a encontrar su voz, emboldecidos por lo que acababan de presenciar. «A mí también me tiene endeudado. Mi hermano le debe 80,000 pesos, que eran 20,000. Usted no tiene licencia para prestar dinero. Devuélvanos lo que nos ha robado». Don Ramón se dio cuenta de que la situación estaba saliendo completamente de las manos. Lo que había comenzado como un simple cobro de deuda se había convertido en una rebelión de todo el mercado en su contra. Y todo por culpa de ese pergamino maldito que había hecho cosas que su mente racional no podía procesar. «Vámonos», les ordenó a sus matones con voz temblorosa. «Vámonos de aquí ahora mismo». Los tres hombres se alejaron caminando rápidamente, prácticamente huyendo, mientras los comerciantes los siguieron con la mirada hasta que desaparecieron entre los pasillos del mercado. Cuando finalmente se perdieron de vista, estalló una algarabía de conversaciones, exclamaciones, preguntas, comentarios sobre lo que todos acababan de presenciar. María se quedó ahí parada, sosteniendo el pergamino que había cambiado su vida para siempre. Todavía no podía creer completamente lo que había pasado. Su deuda, esa montaña de 300,000 pesos que había sido su pesadilla durante 3 años, había desaparecido en cuestión de minutos gracias a la intervención directa del cielo. Doña Carmen fue la primera en acercarse y la abrazó con lágrimas en los ojos. «Ay, María, qué milagro tan hermoso. Nunca había visto nada igual en toda mi vida». Pronto María se vio rodeada por todos sus compañeros comerciantes, que querían tocar el pergamino, que querían escuchar de primera mano lo que había pasado, que no podían creer que finalmente alguien hubiera derrotado a don Ramón Herrera, pero lo que María no sabía era que el milagro apenas había comenzado. La noticia de lo que había pasado en el mercado de la Merced se extendió por toda la ciudad como reguero de pólvora. Para las 6 de la tarde ya había llegado gente de otros mercados, de colonias lejanas, periodistas de medios locales e incluso algunas personas que simplemente habían escuchado el rumor de que una mujer había derrotado al prestamista más temido de la zona con un documento celestial. María se había convertido en el centro de una multitud que crecía por momentos. Todos querían ver el pergamino, todos querían escuchar la historia de primera mano.
Todos querían tocarla como si fuera una santa viviente que pudiera transmitirles un poquito de ese milagro que había experimentado. Señora María, ¿es cierto que se le apareció un ángel? ¿Podemos ver el documento que canceló su deuda? Mi esposo también le debe dinero a don Ramón. ¿Usted cree que...? Las preguntas se sucedían una tras otra, y María trataba de responder a todas con la paciencia y la humildad que siempre la habían caracterizado. Pero por dentro se sentía abrumada por la atención. Ella era una mujer sencilla que solo quería vender sus verduras en paz. No había buscado convertirse en el centro de un fenómeno que estaba tomando proporciones que no había imaginado. Fue entonces cuando apareció un hombre que María no conocía. Era alto, elegantemente vestido, con traje oscuro y corbata, zapatos brillantes y un maletín de cuero que parecía muy caro. Tenía unos 45 años, cabello entrecano perfectamente peinado y una expresión seria que contrastaba con la excitación general de la multitud. «Disculpen, disculpen», dijo abriendo paso entre la gente con autoridad, pero sin ser grosero. «Señora María Salgado, ¿podría hablar con usted un momento en privado?» María lo miró con curiosidad mezclada con precaución. Después de años de vivir con miedo, había desarrollado un instinto especial para detectar posibles problemas. «¿Quién es usted?», preguntó. El hombre sacó una tarjeta de presentación de su saco y se la extendió. «Me llamo licenciado Fernando Castillo. Soy abogado. Represento a varios de los prestamistas más importantes de la ciudad, incluyendo al señor Ramón Herrera». Un murmullo de desaprobación se alzó entre la multitud. Doña Carmen se colocó protectoramente al lado de María, y varios hombres se acercaron con expresión amenazante. Después de lo que habían presenciado esa tarde, todos se sentían unidos en la defensa de la mujer que había logrado lo imposible. «Tranquilos, por favor», dijo el licenciado Castillo levantando las manos en gesto pacífico. «No vengo como enemigo, vengo como mediador. Vengo con una propuesta que creo que les va a interesar a todos». «¿Qué clase de propuesta?», preguntó María manteniendo el pergamino firmemente agarrado contra su pecho. «El señor Herrera está dispuesto a cancelar no solo su deuda, sino las deudas de todas las personas del mercado que le deban dinero. A cambio, solo pide que usted no haga público el incidente de esta tarde». La multitud estalló en exclamaciones de sorpresa y discusiones acaloradas. ¿Era esto otra trampa? ¿O don Ramón realmente estaba tan asustado que prefería perder todo su dinero con tal de que no se siguiera hablando del pergamino que hablaba? «¿Y por qué habría de hacer eso don Ramón?», preguntó María. «Él vive de prestar dinero y cobrar intereses. Cancelar todas las deudas sería como regalar toda su fortuna». El licenciado Castillo se veía incómodo, como si no estuviera completamente seguro de cómo explicar la situación sin sonar completamente loco. «Mire, señora María, yo soy un hombre de leyes. Creo en los contratos, en los documentos legales, en las cosas que se pueden explicar y demostrar en un juzgado. Pero lo que pasó aquí esta tarde...». Se detuvo y se pasó la mano por la frente sudorosa. «Mi cliente está muy alterado. Dice que documentos que hablan solos no son naturales. Dice que prefiere cortar sus pérdidas antes de que las cosas se pongan peores». «¿Peores cómo?», preguntó doña Carmen con suspicacia. «El señor Herrera tiene la impresión de que lo que pasó hoy fue solo el comienzo de algo más grande. Una especie de advertencia». María miró el pergamino en sus manos. Seguía siendo un documento hermoso, con sus letras doradas y su sello celestial, pero ya no brillaba como había hecho durante la confrontación con don Ramón. Parecía un pergamino normal, aunque con una belleza que definitivamente no era de este mundo. «¿Y qué garantía tengo de que va a cumplir su palabra?», preguntó María. El licenciado Castillo abrió su maletín y sacó un folder grueso lleno de documentos. «Aquí tengo todos los contratos de préstamo que el señor Herrera ha firmado con comerciantes de este mercado en los últimos 5 años. 73 contratos en total, por un valor total de 4.200.000 pesos. Si usted acepta guardar silencio sobre lo que pasó hoy, yo voy a quemar todos estos documentos aquí mismo, delante de todos ustedes». La multitud quedó en silencio. Era una oferta increíble, casi imposible de creer. Don Ramón Herrera,
El hombre que había torturado psicológicamente a decenas de familias durante años estaba dispuesto a renunciar a más de 4 millones de pesos con tal de que no se siguiera hablando de su humillación pública. Pero hay una condición más, continuó el licenciado. El señor Herrera se va a retirar del negocio de los préstamos para siempre. Se va a mudar de la ciudad. No van a volver a saber de él nunca más. María cerró los ojos y por unos segundos se transportó mentalmente a la madrugada anterior, cuando el ángel Gabriel había estado en su cuarto llenándolo de luz celestial. Recordó sus palabras. El Señor no solo va a cancelar tu deuda, va a restaurar todo lo que has perdido en estos años de sufrimiento. ¿Podía ser esta la restauración que el ángel le había prometido? No solo la cancelación de su propia deuda, sino la liberación de todos sus compañeros comerciantes. ¿Puedo ver los documentos?, preguntó. El licenciado le pasó el folder. María lo abrió y comenzó a revisar los contratos. Ahí estaba el de doña Carmen, 50,000 pesos que se habían convertido en 120,000 por los intereses. El de don Esteban, 30,000 que ya eran 85,000. El de la señora Lupita que vendía quesadillas, 15,000 que habían crecido a 42,000. Era una lista interminable de gente trabajadora que había caído en las garras de don Ramón por desesperación, por emergencias familiares, por esas crisis que la vida les pone a los pobres y que los ricos aprovechan para hacerse más ricos. «Sí acepto», dijo María finalmente. «¿Cómo sabemos que no va a cambiar de opinión mañana?» «Porque yo voy a ser el testigo de este acuerdo», respondió el licenciado. «Y porque, para ser completamente honesto con usted, mi cliente está aterrorizado. Lo que pasó hoy le quitó las ganas de seguir en este negocio para siempre». María miró a su alrededor. Vio las caras esperanzadas de sus compañeros, gente que había sufrido bajo el yugo de don Ramón tanto o más que ella. Vio a doña Carmen, que había tenido que vender las joyas de su difunta madre para pagar intereses. Vio a don Esteban, que había estado a punto de perder su puesto por no poder pagar. Vio a decenas de personas que podrían dormir tranquilas por primera vez en años si ella aceptaba ese trato. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que queme los documentos ahora mismo, aquí, delante de todos. Y quiero que don Ramón venga personalmente a disculparse con cada una de las personas a las que les prestó dinero». El licenciado hizo una llamada telefónica y habló en voz baja durante varios minutos. Finalmente colgó y asintió. «Acepta, estará aquí en 1 hora». Y efectivamente, 1 hora después, don Ramón Herrera apareció en el mercado. Pero no era el mismo hombre arrogante y amenazante que había llegado esa mañana. Estaba pálido, ojeroso, encorvado como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. Caminaba con pasos inseguros, como si tuviera miedo de que en cualquier momento el suelo se fuera a abrir bajo sus pies. «Señora María», dijo con voz quebrada cuando se acercó a ella, Yo vengo a pedirle perdón, a usted y a toda la gente del mercado. Vengo a devolver lo que no era mío, a liberar a toda la gente que tenía atrapada con mis deudas». Era increíble ver al hombre que había aterrorizado a tantas familias, reducido a esa sombra temblorosa de sí mismo. Algunos comerciantes se sintieron tentados a insultarlo, a decirle todo lo que habían querido decirle durante años, pero algo en su actitud quebrada despertó más bien compasión. El licenciado Castillo encendió una fogata improvisada en un bote de basura metálico y uno por uno fue quemando todos los contratos de préstamo. 73 documentos que representaban años de sufrimiento se convirtieron en cenizas que el viento nocturno se llevó como si fueran fantasmas malvados que finalmente habían sido exorcizados. Cuando el último documento se convirtió en humo, don Ramón se acercó personalmente a cada uno de los comerciantes que habían estado en su lista. «Don Esteban, le pido perdón por todo el sufrimiento que le causé a usted y a su familia. Su deuda queda completamente cancelada. Doña Carmen, perdóneme por haberla amenazado, por haberle quitado la tranquilidad. No me debe nada, nunca más». Uno por uno fue pidiendo perdón, y uno por uno los comerciantes fueron perdonándolo. No porque lo mereciera,
sino porque después de haber sido testigos de un milagro tan grande, todos sentían que sus corazones se habían llenado de una misericordia que no era completamente suya. Cuando terminó con todas las disculpas, don Ramón se acercó nuevamente a María. «Señora María», le dijo con lágrimas en los ojos, «no sé qué fue lo que pasó hoy. No entiendo cómo es posible que un documento hable, cómo es posible que brillen con luz propia, pero sí sé que usted tiene algo que yo nunca he tenido. Tiene paz. Tiene la protección de algo más grande que todos nosotros y yo. Yo solo quiero irme lejos de aquí y tratar de encontrar esa paz que usted tiene». «La paz no se encuentra, don Ramón», le respondió María con una sabiduría que parecía venir de muy arriba. «La paz se recibe cuando uno se arrodilla ante Dios y le pide perdón por todo el daño que ha hecho. Cuando uno decide vivir ayudando en lugar de lastimando». Don Ramón asintió como si esas palabras fueran exactamente lo que necesitaba escuchar. Se alejó caminando lentamente, seguido por su abogado, y nadie en el mercado de la Merced volvió a verlo jamás. Esa noche, cuando María finalmente llegó a su casa, encontró a Lupita esperándola con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, todo el barrio está hablando de ti. Dicen que se te apareció un ángel, que tienes un documento mágico, que derrotaste al prestamista malo. ¿Es cierto?». María se sentó junto a su hija y le mostró el pergamino. Lupita lo tomó con reverencia, pasando sus dedos jóvenes sobre las letras doradas, sintiendo la textura especial del papel que definitivamente no había sido fabricado en ninguna imprenta de este mundo. «Es cierto, mijita. Dios mandó a un ángel para ayudarnos. Nuestra pesadilla se acabó para siempre. ¿Y ahora qué va a pasar, ma?». María abrazó a su hija y miró por la ventana hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. En algún lugar allá arriba, sabía que el ángel Gabriel seguía cuidándolas, que Dios seguía escribiendo una historia hermosa para sus vidas. Ahora, mi amor, vamos a ver hasta dónde llegan los milagros de Dios. Los días que siguieron al milagro del pergamino parecían sacados de un cuento de hadas, pero un cuento de hadas real, tangible, que se desarrollaba en los pasillos polvorientos del mercado de la Merced. María despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un sueño maravilloso, pero el pergamino seguía ahí, sobre su mesa de noche, recordándole que Dios había intervenido de manera sobrenatural en su vida. Lo primero que notó fue que su puesto se había convertido en el más visitado de todo el mercado. Gente que nunca había comprado verduras en la Merced llegaba específicamente a su puesto, no solo por curiosidad, sino porque querían conocer a la mujer del milagro, tocarla, pedirle que orara por ellos. Algunas personas hasta traían a sus niños enfermos para que María los bendijera, como si hubiera adquirido poderes especiales después de su encuentro con el ángel. «Señora María, mi nieto tiene leucemia. ¿Podría orar por él?». «Doña María, mi esposo perdió el trabajo. ¿Usted cree que Dios también podría ayudarnos?». «María, a mi hermana le encontraron un tumor. Dicen que usted tiene conexión directa con el cielo». María atendía a todos con la misma humildad de siempre, pero por dentro se sentía abrumada. Ella no se consideraba especial, no creía tener ningún poder milagroso. Solo era una mujer que había orado con desesperación y había recibido una respuesta extraordinaria. Pero la gente necesitaba creer en milagros, necesitaba tener esperanza, y ella se había convertido en el símbolo viviente de que Dios todavía escuchaba las oraciones de los pobres. Las ventas de su puesto se dispararon de manera increíble. Donde antes batallaba para vender 50 pesos de verduras al día, ahora vendía 500, 800, 1000 pesos diarios. La gente compraba sus jitomates como si fueran benditos, sus cebollas como si tuvieran propiedades especiales, sus chiles como si pudieran transmitir un poquito de la gracia que había recibido María. Pero lo más hermoso de todo era la transformación que había ocurrido en todo el mercado. Con don Ramón fuera de escena, los comerciantes se sentían libres, renovados, como si una sombra gigantesca hubiera sido removida de sobre sus vidas. Había más risas en los pasillos, más canciones, más solidaridad entre los vendedores. Doña Carmen había empezado un grupo de oración
que se reunía todas las mañanas antes de abrir los puestos. Don Esteban, que nunca había sido muy religioso, ahora llevaba una imagen de San Judas Tadeo en su puesto de chiles y le prendía una veladora todos los días. La señora Lupita de las quesadillas había mandado hacer una pequeña capilla improvisada en una esquina del mercado, donde la gente podía llegar a dar gracias por sus bendiciones. Una tarde, mientras María acomodaba sus verduras, llegó una mujer elegantemente vestida que no parecía ser del barrio. Tendría unos 50 años, cabello teñido de rubio, ropa cara, bolsa de marca y esa actitud de alguien acostumbrado a que la vida le sea fácil. «¿Usted es María Salgado?», preguntó con voz educada pero fría. «Sí, señora. ¿En qué la puedo ayudar?» «Me llamo Patricia Villanueva. Soy productora de televisión. Trabajo para TV Azteca y estamos interesados en hacer un programa especial sobre su historia». María sintió una punzada de incomodidad. Desde el día del milagro habían llegado varios periodistas, youtubers, gente de redes sociales queriendo entrevistarla, pero ella siempre había declinado educadamente. Su instinto le decía que convertir su experiencia en un espectáculo mediático no era lo que Dios quería. «Le agradezco el interés, señora, pero no estoy interesada en aparecer en televisión». «Pero piénselo bien», insistió la productora con una sonrisa calculada. «Su historia podría inspirar a millones de personas, podría ayudar a mucha gente que está pasando por lo mismo que usted pasó, y nosotros estaríamos dispuestos a pagarle muy bien por su participación». «¿Pagarme?». «Por supuesto. Una historia como la suya vale mucho dinero. Estamos hablando de 200,000 pesos solo por la entrevista inicial. Si el programa tiene éxito, podríamos hacer una serie completa, tal vez un libro, merchandising. Usted podría convertirse en una personalidad famosa, tener su propio programa de testimonios cristianos». María sintió como si una serpiente le hubiera susurrado al oído. La oferta era tentadora, especialmente para alguien que había vivido en la pobreza durante tanto tiempo. Con 200,000 pesos podría asegurar los estudios de Lupita, podría comprarse una casa pequeña, podría vivir con más comodidad el resto de su vida. Pero algo en su corazón le gritaba que eso estaba mal, que comercializar su milagro sería como vender algo sagrado, como convertir en negocio lo que había sido un regalo puro de Dios. «No, señora. Gracias, pero no». La productora insistió durante media hora, aumentando la oferta hasta llegar a 500,000 pesos, tratando de convencerla de que tenía la obligación moral de compartir su historia con el mundo. Pero María se mantuvo firme en su negativa. Cuando finalmente la mujer se fue, frustrada y molesta, María se sintió en paz consigo misma. Había tomado la decisión correcta, aunque significara renunciar a una oportunidad económica que nunca volvería a tener. Esa noche, mientras oraba frente a su altar, María sintió una presencia familiar en su cuarto. No era la luz dorada y la figura imponente del ángel Gabriel, sino algo más sutil, como una brisa cálida que acariciaba su alma y le susurraba palabras de confirmación. «Hiciste bien, hija mía. Los milagros no son para venderse, sino para compartirse con amor». Pasaron 3 meses desde el día del pergamino, y la vida de María había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Su puesto se había expandido. Ahora tenía 2 empleados que la ayudaban con las ventas, y había establecido contratos directos con productores de varios estados que le enviaban verduras frescas todas las semanas. Ya no tenía que madrugar a las 5 de la mañana para ir a los mercados mayoristas. Los productos llegaban directamente a su puesto. Pero lo más importante no era el éxito económico, sino lo que había hecho con él. María había establecido un fondo de ayuda para comerciantes del mercado que pasaran por emergencias. Cuando doña Esperanza del puesto de flores tuvo que hospitalizarse, María pagó todos los gastos médicos. Cuando el hijo de don Roberto necesitó dinero para sus útiles escolares, María se los regaló sin que nadie se enterara. Cuando la familia de doña Concepción perdió su casa en un incendio, María les dio dinero suficiente para rentar un lugar nuevo y empezar otra vez. Todo lo hacía discretamente, sin buscar reconocimiento, recordando las palabras de Jesús: «Cuando des limosna,
que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Lupita había terminado la preparatoria con las mejores calificaciones de su generación y había conseguido una beca completa para estudiar enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día que recibió la carta de aceptación, madre e hija lloraron abrazadas, recordando todas las noches que María había orado pidiendo que su hija tuviera un futuro mejor. ¿Te das cuenta, ma?, le decía Lupita con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Todo esto empezó con tu fe. Cuando yo ya había perdido la esperanza de seguir estudiando, cuando pensaba que íbamos a terminar en la calle, tú seguías orando, seguías creyendo que Dios tenía algo mejor para nosotras. Una mañana de julio, exactamente 8 meses después del milagro, María estaba acomodando su mercancía cuando vio llegar una camioneta desconocida. De ella bajó un hombre mayor, de unos 70 años, bien vestido pero con sencillez, acompañado por una mujer de mediana edad que parecía ser su hija. Se acercaron directamente a su puesto, y el hombre mayor la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. —¿Usted es María Salgado? —preguntó con voz temblorosa. —Sí, señor. ¿En qué lo puedo ayudar? El hombre se quitó el sombrero que llevaba puesto y la miró con una mezcla de respeto y emoción que María no pudo interpretar. —Señora María, me llamo Aurelio Herrera. Soy el padre de Ramón Herrera. María sintió como si el mundo se detuviera por un momento. ¿El padre de don Ramón? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Venía a reclamarle por lo que había pasado con su hijo? No se preocupe, continuó el hombre mayor al ver la expresión de alarma en el rostro de María. No vengo a causarle problemas, vengo a darle las gracias. ¿Las gracias? Sí, señora, gracias por salvar a mi hijo. La mujer que lo acompañaba se adelantó y se presentó. Soy Elena, hermana de Ramón. Papá tiene razón, señora María. Usted salvó a nuestro familiar de una vida que lo estaba destruyendo. Don Aurelio se acercó más al puesto, con esa humildad que caracteriza a los hombres que han vivido mucho y han aprendido que en la vida lo único que realmente importa es el amor. Señora María, yo sé que mi hijo le hizo mucho daño. Sé que la atormentó durante años, que la amenazó, que le causó noches de desvelo y días de angustia. Como padre me da mucha vergüenza saber que un hijo mío fue capaz de lastimar así a una mujer trabajadora como usted. Ya eso pasó, don Aurelio. Ya está perdonado. Pero déjeme contarle por qué vengo a darle las gracias. Después de lo que pasó aquí hace 8 meses, Ramón regresó a nuestro pueblo en Michoacán. Llegó completamente cambiado, como si hubiera visto algo que lo hubiera transformado por completo. Elena continuó la historia. Ramón nos contó todo lo que había pasado. Nos habló del pergamino que brillaba, de la voz que salió del documento, de cómo usted lo perdonó después de todo lo que le había hecho. Al principio pensamos que se había vuelto loco, que tanto estrés le había dañado la mente. Pero luego vimos los cambios, agregó don Aurelio. Mi hijo, que había sido arrogante y cruel durante años, se convirtió en un hombre humilde. Vendió todas sus propiedades, todos sus carros caros, todas sus joyas, y repartió el dinero entre la gente pobre del pueblo. Estableció un comedor gratuito para niños necesitados. Puso una clínica médica donde los doctores atienden sin cobrar. María escuchaba con asombro creciente. Era posible que don Ramón hubiera cambiado tanto. Pero eso no es todo, continuó Elena. Mi hermano se metió de catequista en la iglesia del pueblo. Todos los domingos da clases a los niños, les enseña sobre el amor de Dios, sobre el perdón, sobre la importancia de ayudar a los demás. Los niños lo adoran porque les habla con el corazón, porque saben que él entiende lo que significa estar perdido y encontrar el camino. Don Aurelio sacó una carta de su bolsillo y se la extendió a María. Ramón me pidió que le entregara esto. Quería venir él mismo, pero dice que todavía se siente muy avergonzado de todo el daño que le causó. María tomó la carta con manos que temblaron ligeramente. El sobre tenía su nombre escrito con una caligrafía que se veía cuidadosa, como si hubiera sido escrita con mucho tiempo y mucha reflexión. La abrió y leyó en silencio. Querida señora María, no sé si tengo derecho a escribirle después de todo lo que le hice sufrir.
Durante 3 años fui el demonio que atormentó su vida, el hombre que se aprovechó de su desesperación para enriquecerse con su dolor. Fui cruel, despiadado, inhumano, pero usted me enseñó algo que nunca había entendido, que el perdón es más poderoso que la venganza, que la misericordia es más fuerte que la justicia, que el amor de Dios puede transformar hasta el corazón más endurecido. Ese día, cuando el pergamino habló y la voz del cielo me confrontó con mis pecados, supe que había llegado el momento de decidir, seguir siendo el monstruo que era, o permitir que Dios me convirtiera en el hombre que debía ser. Elegí la transformación. No ha sido fácil. Cambiar una vida de egoísmo y maldad por una vida de servicio y amor requiere una gracia que solo viene de arriba. Pero todos los días le pido a Dios que me ayude a ser mejor, que me use para reparar aunque sea una pequeña parte del daño que causé en este mundo. Hoy tengo paz en mi corazón por primera vez en décadas. Duermo tranquilo porque sé que estoy viviendo como Dios quiere que viva. No soy perfecto, todavía lucho todos los días contra los impulsos egoístas que me dominaron durante años, pero ahora sé que tengo un Padre Celestial que me ama, a pesar de todo lo que hice mal. Señora María, usted fue el instrumento que Dios usó para salvarme. Su ejemplo de dignidad en el sufrimiento, su capacidad de perdonar lo imperdonable, su fe inquebrantable aún en las circunstancias más difíciles, me mostraron cómo se ve realmente el amor de Cristo en acción. No le pido que me perdone porque sé que ya lo hizo hace mucho tiempo. Solo le pido que ore por mí, que le pida a Dios que me siga dando fuerzas para vivir una vida que honre su santo nombre y que de alguna manera compense el dolor que causé. Con todo mi respeto y mi gratitud eterna, Ramón Herrera PD. He mandado construir una escuela en el pueblo donde nací. Se va a llamar Escuela María Salgado, en honor a la mujer que me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar cuando uno se entrega a Dios. María terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro profundo ante la manera en que Dios había usado su sufrimiento no solo para liberarla a ella, sino para salvar el alma de su verdugo. Dígale a Ramón, le pidió a don Aurelio y a Elena, que lo perdono completamente, que estoy orgullosa del hombre en que se ha convertido y que voy a orar por él todos los días para que Dios siga bendiciendo su nueva vida. Don Aurelio abrazó a María con lágrimas en los ojos. Gracias, señora. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por demostrarnos que los milagros sí existen y que el amor de Dios es más grande que cualquier maldad humana. Después de que se fueron el padre y la hermana de don Ramón, María se quedó reflexionando sobre los misteriosos caminos de Dios. Había orado pidiendo liberación de su deuda, pero Dios había hecho mucho más que eso. Había orquestado una cadena de milagros que había transformado no solo su vida, sino la vida de docenas de personas, incluyendo la del hombre que la había torturado durante años. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Lupita estudiando en la mesa de la cocina, rodeada de libros de anatomía y fisiología. Su hija había crecido tanto en estos meses, no solo físicamente, sino en madurez, en sabiduría, en fe. «Ma», le dijo Lupita sin levantar la vista de sus libros, «¿alguna vez te arrepientes de no haber aceptado las ofertas de televisión y de los libros? Podrías haber ganado mucho dinero contando tu historia». María se sentó junto a su hija y le acarició el cabello que brillaba bajo la luz de la lámpara. «No, mi amor, nunca me he arrepentido. Los milagros no son para venderse, sino para vivirse. Dios no me dio esa experiencia para que me hiciera famosa, sino para que aprendiera a confiar en Él y para que pudiera ayudar a otros. ¿Y crees que habrá más milagros en nuestra vida?». María miró hacia el pequeño altar en la esquina de la cocina, donde el pergamino descansaba en un marco sencillo junto a la imagen del Sagrado Corazón y la foto de Miguel. El documento ya no brillaba con luz sobrenatural, pero seguía siendo hermoso. Seguía siendo la prueba tangible de que Dios había intervenido de manera extraordinaria en su vida. «Creo que los milagros nunca se detienen, mijita. Lo que pasa es que a veces no los reconocemos porque esperamos que sean espectaculares como el mío.
pero cada día que tenemos salud es un milagro. Cada día que tenemos comida en la mesa es un milagro. Cada día que nos despertamos con personas que nos aman es un milagro. Tu beca para la universidad es un milagro. El hecho de que don Ramón se haya convertido en un hombre de bien es un milagro. El hecho de que tengamos paz en nuestros corazones después de tantos años de sufrimiento es un milagro. Lupita sonrió y cerró sus libros. Tienes razón, Ma. Cuando uno aprende a ver con los ojos de la fe, toda la vida se convierte en un milagro continuo. Esa noche, María se acostó sintiendo una gratitud profunda que le llenaba el alma como miel tibia. Al día siguiente cumpliría exactamente un año del día en que había visto al ángel Gabriel en su cuarto. Un año de bendiciones, de milagros grandes y pequeños, de fe confirmada una y otra vez. Antes de dormirse, oró como siempre lo hacía. Gracias, Jesucito Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por enseñarme que tu amor es más grande que cualquier problema, que tu poder es más fuerte que cualquier dificultad. Ayúdame a seguir siendo digna de las bendiciones que me has dado, y ayúdame a usar todo lo que tengo para bendecir a otros como tú me has bendecido a mí. Y mientras se quedaba dormida, María Salgado sabía con absoluta certeza que su historia no había terminado. Era solo el comienzo de una vida llena de propósito, una vida dedicada a ser testimonio viviente de que Dios sigue haciendo milagros en favor de quienes confían en Él con todo el corazón. En algún lugar del cielo, el ángel Gabriel sonreía, sabiendo que la misión que le había sido encomendada se había cumplido perfectamente. María había pasado la prueba, había demostrado que era digna de las bendiciones recibidas, y ahora se había convertido en una fuente de bendiciones para muchos otros. Y en un pueblito de Michoacán, un hombre llamado Ramón Herrera se arrodillaba todas las noches ante un crucifijo sencillo y daba gracias a Dios por haber puesto en su camino a una mujer llamada María Salgado, que le había enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar cuando uno se rinde completamente al amor transformador de Jesucristo. Los milagros, descubrió María, no terminan nunca. Solo se multiplican cuando se viven con gratitud, se comparten con amor y se usan para gloria de aquel que los hace posibles. Dale like si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que Dios sigue escuchando las oraciones de sus hijos. Comparte para que más personas sepan que los ángeles siguen caminando entre nosotros, cuidando a quienes mantienen la fe aún en las pruebas más difíciles. Suscríbete para más testimonios que fortalecerán tu fe y te recordarán que no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer de Dios siempre llega para quienes esperan en Él. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando más imposible parece, el cielo se abre y un ángel gigante desciende para recordarnos que somos amados, que somos cuidados y que nunca, nunca estamos solos en nuestras batallas.